Muy buenos días, familia y amigos. Espero que se encuentren bien, bastante bien. Espero que hayan tenido un inicio de año excelente, que hayan estado a toda madre con sus familias, un inicio lleno de muchas bendiciones y de muchas alegrías. Saludos a todos aquellos seres humanos que pues amamos el día de hoy, que el día de hoy pues que tenemos la dicha de todavía aún de tener, pues hayamos podido convivir y hayamos podido más que nada pues pasárnosla pues excelente, excelente pues en este fin de año y inicio de año, ¿verdad? Entonces, como ya lo veníamos platicando desde el tema pasado, el día de hoy, el tema de hoy va a ser, pues ahora sí, los miedos, que pues ahora sí tiene que ver mucho con este inicio de año también, ¿verdad? Porque muchas de las veces, cuando iniciamos un nuevo proyecto, un año ya sea dentro de nuestras vidas, pues a veces llegamos con miedos a que vaya a funcionar o no vaya a funcionar, el miedo a qué va a pasar, qué va a deparar de mí en ese año que viene, si en este año me fue mal, a lo mejor económicamente, si en el otro año tuve ciertas carencias, tuve ciertas cosas, entonces siempre creamos un miedo y el miedo pues todos nacemos con él, ¿no? O sea, el miedo lo tenemos desde la cuna, desde la hora, desde que nacemos, cuando nos separan del vientre de nuestra madre, pues los miedos pues siguen sustituyendo desde que lloramos, ¿no? Porque pues el miedo a lo que va a deparar de nuestras vidas, el miedo a lo que conlleva, a lo que consigue. Entonces, el tema de hoy es esto, ¿no? El miedo como tema, como una de los tres gigantes, fíjense bien, de los tres gigantes del alma, porque el miedo es un gigante del alma de los que vamos a hablar, hay tres. Bueno, en unos libros dice que hay cuatro, ¿verdad? Y el tema muy específico el día de hoy va a ser el tema del miedo como un gigante del alma, ¿verdad? Que a todos nos corroe, que a todos nos imposibilita vivir bien, que no nos permite pues cruzar más allá de esa barrera, cruzar más allá de las posibilidades, ¿verdad? De ese muro pues que a veces nos nubla la vista, que hicimos, es que yo nomás hasta aquí en mi zona de confort, porque de repente si le calo más para allá o si empiezo pues así como que a quererme así pasar un poquito más mi vida, pues ahora sí, más allá de este punto puedo sufrir o qué depara de mí. Entonces muchos prefieren pues quedarse en ese círculo que es su zona de confort o en esa parte interna mental que te produce pues el estar dentro de tus zonas pues donde te sientes seguro, de tu zona de seguridad y no quieres ver más allá. Y por eso muchas de las veces decimos, es que ¿por qué fracaso muchas cosas? Pues es por lo mismo, ¿no? Porque no nos adentramos, no nos aventamos más que nada y más para allá para ver qué hay del otro lado de esa barrera o del lado de ese muro. Entonces, el día de hoy, pues el tema como miedo, ¿verdad? Como les digo, que a muchos paraliza, no nomás el miedo a los triunfos, sino que a veces desde la niñez ya teníamos muchos miedos a muchas, o estamos predestinados, siempre estuvimos predestinados y vamos a vivir con estos tres gigantes del alma, que después en el siguiente tema hablaremos de los otros dos, ¿verdad? Que uno, pues el gigante, los dos primeros gigantes del alma, pues te sirven como un obstáculo para tu vida, que es el gigante negro, que es el miedo, que ese es el significado de lo que vamos a hablar hoy, y el gigante rojo, que es la ira o el resentimiento, hablamos un poco el tema anterior, pero la ira, como decir todo, abarca más posibilidades o más extensión de temas. Y el tercer gigante del alma, pues es el alma rosa, que es el alma del amor, que contrarresta, pues más que nada todo esto, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de esto, ¿verdad? De los miedos, porque no nomás, como les comentaba, el miedo nomás viene desde que nos separaron de la matriz de nuestra madre o desde los triunfos o las cosas que puede haber, sino que a veces desde la niñez los miedos a la oscuridad, los miedos a cuestiones como exámenes de la escuela, qué van a decir de mí, los miedos a los rasgos físicos, a una infinidad de miedo que nos paraliza, miedos a las alturas, o sea, el miedo existe de muchas maneras. Entonces, el día de hoy es lo que vamos a poder impartir para que tú mismo como familiar, como amigo, como parte que tienes tu enfermedad o a lo mejor tienes este síntoma, porque pues como les digo, todos lo tenemos, no hay nadie que pueda decir yo no tengo ningún miedo cuando pues todos tenemos o padecemos uno, y aquí la importancia del por qué o desde dónde viene o cómo lo hicimos o por qué se hizo, por qué todo, ¿no? Entonces, aquí igual en su canal Buscando la Espiritualidad, saben que hablamos de todos estos temas para que podamos llevar a cabo pues una vida útil, diferente y feliz a través de cambiar pues ahora sí este tipo de cambios y actitudes, o que más que nada nos enseñemos a desentrañar desde dónde viene nuestro problema o desde dónde viene pues ahora sí
nuestro estado mental, emocional y desde dónde vienen todos los días la raíz de los problemas en sí de lo que padecemos, ¿no? Entonces, continuamos, ahorita enseguida nos vamos hacia lo que viene el tema y todo esto y seguimos en esto, claro, ánimo. Entonces, pues estaremos viendo pues lo que son las partes del miedo, ¿verdad? Dentro de lo que es este tema, ¿verdad? Y vamos a abarcar pues, ¿verdad? Pues más que nada, pues qué es, y como habíamos comentado, cómo sucede y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el miedo? Dice que el miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro. Ya puede ser real o puede ser imaginario, pero también provoca pues sensaciones muy intensas y desagradables, ¿verdad? Cuando pues empiezas a sentir ese sentimiento así como de miedo, pues empiezas a sentir así como que algo que te paraliza, así como algo que te hace sentir así como que estar alerta a lo que puede pasar, ¿verdad? Y muchas de las veces pues como decimos ahí, ya viene desde parte de la niñez, ¿no? Y dice que el miedo da también una emoción primaria que nos alerta pues de una posible amenaza, como lo estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que debemos tomar medidas para protegernos. Por tanto, su objetivo principal es mantenernos pues siempre a salvo, o sea, cualquier problema, ya sea cuando el propio miedo no nos deja vivir bien, ¿verdad? Que nos imposibilita y que nos hace sentir así de esa manera, así como que hijo de su madre, y si me va a pasar algo y de repente si trato y no se me da, entonces todas esas partes pues más que nada pues son parte del miedo, ¿verdad? Y el que no se me vaya a dar o si no paso el examen, mis papás me van a golpear o me van a castigar o me van a hacer esto, porque déjenme comentarles pues que el miedo se puede presentar de distintas maneras, como lo estaba comentando al inicio del video, ¿verdad? Ya puede ser en esa forma, o el miedo a la muerte o el miedo a vivir, ¿verdad? Porque muchas de las veces también dentro de esta parte del miedo tiene que ver también, como hemos venido en los temas anteriores hablando, también es parte pues de la educación, o sea, cómo educas a tu hijo, lo educas o lo inculcas con miedo, lo educas de buena manera, a que afronte siempre los problemas, a que afronte sus miedos, a que afronte pues la manera de vivir correctamente, ¿verdad? Porque muchas de las veces así es, ¿no? O sea, nos desesperamos o a veces con la misma manera en que nos educaron nosotros, perdón, inculcamos a nuestros hijos a tener las mismas pues carencias o los mismos pinches traumas del alma, o ya sea también tener todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Donde nos imposibilita a nosotros también el que lo que nosotros nos enseñaron, o sea, que metemos voy a decir la misma cadena de cuestiones emocionales, ¿verdad? Y muchas de las veces también nos preguntamos por qué tenemos miedo, y básicamente es la principal función del miedo, es avisarnos de un peligro para poder ponernos a salvo, ¿verdad? Para poder ponernos, o sea, así como en un lugar de resguardo, o bloquearnos hacia las cosas que realmente pues nos hace asemejar como el preocuparnos o el ponernos como en esa parte así como de no arriesgarnos a que nos pase algo, ¿no? Entonces el miedo nos permite ser conscientes de que existe un riesgo, y el mecanismo base o sea, es bastante sencillo. Nuestros sentidos captan diferentes señales de miedo y estas son procesadas fundamentalmente por el sistema límbico. Si considera que existe un peligro potencial, desencadena una serie de reacciones fisiológicas, ¿verdad?, que nos permiten actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos. Aumenta la presión arterial, nos aumenta la adrenalina, todo, pues, nos sentimos así como con falta de aire por la precipitación, pues, de cortisol y todo eso de la adrenalina, ¿verdad?, que nos produce pues esa sensación pues de peligro, ¿verdad? Entonces se tienen todas las funciones corporales necesarias, como que el cuerpo se nos hace así como chiquito cada vez que sentimos así como que algo nos paraliza y nos encogemos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en algunos casos también se puede dar que el miedo se puede transformar en pánico, un estado de que genera intensa ansiedad a la persona, te empieza a generar estrés, te empieza a generar ansiedad, te puede generar traumas, mentales, ¿verdad? Como hemos dicho antes, al sufrir un ataque de pánico puedes invocar un trastorno pues más de pánico, más peligroso. Cuando después de uno de estos episodios pasa, la persona puede pues ahora desarrollar el miedo, volver a sufrir una crisis de angustia, como venimos diciendo, o sea, ya después de una
ahora es una emoción de trauma, de pánico, la persona pues tiende a querer ya no concurrir a ese tipo de cosas o concurrir a ese tipo de actividades o hacer una cierta parte de su vida porque tiene miedo a lo que le puede pasar, como muchas de las veces muchos de nosotros cuando estábamos niños que nos pasaban a la pizarra y nos decía el profesor, a ver, hazme esta suma, hazme esto, y a veces por el miedo de que a veces veíamos los niños en nuestro tiempo, no sé ahorita si se da, que había bullying de que si pasabas al pizarrón y no contestabas bien, pues los demás se burlaban y pues era pues ahora sí, era una etapa bochornosa de tu vida donde de repente ya no querías volver a pasar a un estrado, donde fuera a exponer, a hacer algo porque pues, realmente el miedo a que se burlaran de ti, el quedar mal en ridículo y muchas cosas de eso generaban miedo, ¿verdad? O el miedo así de que cuando también mucha parte de esos miedos, como cuando tus papás te involucran en sus miedos que ellos tuvieron y dicen, no hagas esto porque se van a burlar de ti, no hagas esto porque van a pensar que estás mal, no hagas esto. Entonces todo ese tipo de miedos que uno trae y que transmite a sus hijos o a las nuevas generaciones, pues ya viene enfocado en todo esto, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener mucho en cuenta, padres de familia, si están viendo este video, están viendo esta parte de que tus traumas de tu pasado, pues déjalos en tu pasado y no se los transmitas a tus hijos, porque esa es una cadena que el día de mañana no se puede romper hasta que un solo individuo que se da a la tarea de sacar adelante su vida, pues puede romperlas, pero puede durar generaciones. Entonces, esto es parte del miedo, ¿no? Y en todo este proceso la dopamina desempeña también un papel fundamental, ¿verdad? Cuando decimos el sistema nervioso se excita, entonces empieza a aventar la dopamina y se ha descubierto que cuando existe poca dopamina en algunas áreas del cerebro se provoca una transformación o incluso se interrumpe por completo la comunicación que normalmente tiene lugar entre las neuronas. Y al contrario, puede haber, cuando hay una elevada concentración de dopamina en la amígdala, reaccionamos con más miedo y estrés, hasta el punto, a lo mejor hasta desmayarte, o puede darte pues un ataque cardíaco, ¿no? Entonces puede haber personas que en este caso se han desmayado, ¿no? O sea, de que tanto es el miedo a muchas cosas o que genera que les puede provocar esto, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta pues muchas partes de que debemos que ver cómo controlarlo, ¿no? Entonces dice que cuando el miedo nos limita a lo largo de nuestra vida enfrentamos diferentes situaciones cargadas de incertidumbre que nos provocan miedo. Así vamos desarrollando miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a las pérdidas, miedo a la muerte y sobre todo a los grandes cambios. Es lo que decía, muchas veces nos imposibilita a veces salir de nuestra zona de confort por el miedo a un cambio drástico en nuestras vidas o que a lo mejor ese cambio drástico nos pueda, pues ahora sí, llevar a una pérdida, nos puede llevar ya sea al fracaso, nos puede llevar a muchas cosas, ¿no? Como dice aquí, dicen, estos temores se convierte en una barrera que nos impide vivir plenamente. De hecho, el miedo nos obliga a mantenernos en nuestra zona de confort, como lo estaba diciendo. El miedo, esa barrera, eso que nos impide ver más allá, es una barrera que nosotros nos ponemos como un muro transparente en nuestros ojos y que nos impide ver más allá de la felicidad. Es como aquella persona que está en un cerro, una montaña, y ve la otra montaña de aquel lado, y por el miedo, el poder brincar hacia la otra montaña o ver hacia el otro lado, se limita. Entonces no se ha fijado que a veces nomás para cruzar de una montaña a la otra estamos a un paso o a dos para poder vencer esas barreras, ¿no? Entonces esto es parte pues de los bloqueos mentales, de los bloqueos del miedo, de ese gigante, ese gigante del alma, como decimos en Alcohólicos Anónimos, ese gigante negro, porque en Alcohólicos Anónimos el gigante negro lo conocemos como el miedo, que es el gigante negro, eso que nos perturba, eso que nos irrita, eso que nos hace sentir el no echarle ganas a la vida por muchas cosas que nos han variado tanto desde la niñez, que nos han inculcado, que hemos visto, que hemos etapas de la vida en las que hemos pues realmente tenido estas vivencias tan efímeras que nos han hecho sentir mal, ¿no? Entonces, y dice que pues ahora sí el miedo puede actuar de manera más subrepticia, generando dudas a veces obsesivas, haciendo que nos centremos en los aspectos negativos de nuestro desempeño. A veces también, dependiendo de nuestro desempeño, nos agarramos miedo de muchas cosas, ¿no? Entonces, de esta forma el miedo nos paraliza y nos saboteamos y nos convertimos en personas inseguras y abandonamos nuestros proyectos, nuestros sueños y mucho antes de comenzarlos, pues se da porque
el miedo que nos paraliza, o que a veces las mismas personas, como ya lo he dicho, que nos dicen, es que si haces esto no te va a funcionar y te vas a tener mucha pérdida de ganancia, vas a empezar a hacer esto y tu familia, mira que esto, y a veces, como les digo, muchas de las veces uno de ellos son nuestros papás, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer aquí es, pues, tratar. Recuérdense que muchas de las veces el tratar no es síntoma de pendejismo, como muchas veces personas lo dicen, no es síntoma de tontería del que trates, sino es síntoma de superación, sino que cada vez que trates y caigas, te levantes y vuelvas a empezar desde donde te caíste, ¿verdad? Que vuelvas a empezar desde ese momento. Entonces, eso es parte. Dice, ¿cómo superar estos tipos de miedos? Pues afrontarlos, como les digo, afrontar cada vez más. Pues bueno, voy a tratar, pero si me falta esto, pues ni modo, a la otra me vuelvo a invertir y le vuelvo a calar y le vuelvo a calar y le vuelvo a calar. Siempre estar pendiente, pues, tenemos que aprender a convivir con el miedo, porque el miedo sí es bueno, tanto es malo. Es malo cuando lo buscamos como excusa para estar siempre en nuestra zona de confort. Es malo cuando lo utilizamos, pues, se da para nuestros éxitos, ¿verdad? Que lo ponemos como un muro intermedio entre nuestro éxito, entre nosotros. Es malo. Es bueno el miedo cuando lo usamos, pues, como en zonas de riesgo, ya sea peligrosas, cuando estamos en un asalto o estamos al borde de una balacera, o no sé, X situación donde sí estás en riesgo de peligro de muerte, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero cuando sean cosas que son de tu vida, que sean así más, un poquito más así para tu triunfo, el miedo es un obstáculo que te va a impedir siempre vivir infelizmente. Entonces, aquí nos dice que cómo se trata un temor irracional. El primer paso consiste en comprender qué reacción es completamente, pues se da qué reacción es completamente peligrosa o qué reacción completamente es una farsa, producto de nuestra memoria. Dice que también es muy importante que en vez de luchar contra el miedo aprendas a aceptarlo. O sea, no podemos luchar contra él, sino aceptarlo, que pues es un miedo natural y que tenemos que, toda la vida vamos a vivir con miedos, pero como les digo, o sea, dependiendo del miedo y cómo afrontarlo, pues siempre estar, ¿verdad? Buscando la manera, ¿no? Y más que nada, aparte de los miedos, ¿verdad? Es muy importante, pues, el que los afrontes como de la misma manera en que los tienes. Porque hay muchas personas, como decía, o sea, el miedo es una variabilidad de muchas experiencias, una variabilidad de muchas cosas, no nomás es producto del miedo como de los éxitos, como decía, miedo del niño a la oscuridad, miedo a esto. Entonces, ¿cómo lo puedes afrontar? Cuando tienes miedo a la oscuridad, la única forma de afrontarlo es pues internarte en la oscuridad y ver que a veces en la oscuridad no hay nada, sino a veces es producto de tu cabeza, como el miedo a las alturas. Pues también, pues yo sé que no te vas a arriesgar y tienes miedo, te vas a poner en un barranco a ver si no te caes o no, pero cada vez, o sea, tener en cuenta que pues es algo natural, o sea, la altura, que algún día vas a estar, no sé, trabajando en una etapa de tu vida, pero pues siempre usar las medidas adecuadas, que si usando las medidas adecuadas no te va a pasar nada, y que pues estar en una altura adecuada, pues siempre estar así como poniéndote en balcones, o no sé, en lugares donde puedas estar altos, pero pues asumir y que pues no pasa nada, siempre y cuando estés en una zona segura. Entonces, y hay muchas partes pues de esta experiencia donde podemos ver, pues, se da que pues realmente el miedo pues nomás es un obstáculo, es como una barrera, como ya lo hemos dicho, para que nos impide y nos imposibilita pues vivir plenamente felices y plenamente bien, ¿verdad? Y pues más que nada el aceptar, como digo, entonces ver pues siempre esta parte como pues se da de tu vida, que siempre va a estar ahí, pero pues la importancia de esto no es más que, como les digo, o sea, tratar de buscar, ya sea solucionar de esta forma, o ya sea en grupos de autoayuda, como tienes miedo en ciertas cosas, a orientarte en cuestiones psicológicas y muchas cosas así, ¿no? Porque pues ahora sí, como vamos a hablar, como decían ahorita que hablamos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Como decimos dentro de los programas de Alcohólicos Anónimos o de la psicología, ¿verdad? De los gigantes del alma, ¿verdad? Dice que el gigante negro, los gigantes del alma, el primer gigante que se asoma en la penumbra del alma es el miedo. O sea, ese es el primer gigante de lo que hablamos, de lo que siempre nos impacta, de lo que siempre nos imposibilita, ¿verdad? Vivir. Y dice que es el primer miedo, lo sentimos al nacer, al enfrentarnos a un mundo desconocido. El recién nacido reacciona con el llanto al sentirse
desposeído de la seguridad del vientre materno y tener que enfrentarse a algo nuevo. Y eso es cuando también muchos cuando estamos en el hogar, que estamos viviendo con nuestros padres, a veces cuando vamos a tomar nuevos cursos, nuevos rumbos, también nos llena de miedo cuando nos vamos a casar. Y si me caso, y si le pasa esto, no sé ser un buen padre, no sé ser buen esto, no sé ser buen hijo, no sé. Y siempre hay así una excusa, ¿no? Y el gigante negro se apodera de nuestra personalidad, nos tornamos tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, hipócritas, mentirosos. Esos son los defectos de carácter producidos por el dominio de nuestro gigante negro, del miedo, ¿verdad? Y dice que el miedo, o decimos que el miedo que llevamos dentro nos empuja a no tener el suficiente valor para afrontar los problemas de la vida. El miedo se alía al instinto de conservación y nos hace inseguros hasta nuestra propia vida. Tomemos por ejemplo el vanidoso, en el fondo sabe que no vale o nada vale, muy poco, y ante los demás se siente inseguro. Necesita aparentar que vale más y trata de convencerse de que así, y hace ostentación de virtudes a las cuales carece. Se da gran importancia vistiendo bien, hace obsequios, se hace propaganda por medio de sus amigos y agota cuanto recurso tiene a su alcance para encubrir el miedo a saber que su capacidad es falsa. Simplemente sus méritos imaginarios y su riqueza simple ambición. Tenemos también el caso del altanero que taconea, golpea la mesa, grita, insulta para demostrar que no tiene miedo cuando en realidad lo hace para encubrirlo. El miedo, debido a los innumerables fracasos que sufre el enfermo, ya sea alcohólico, drogadicto o enfermo emocional, se apodera de su alma, llega tan hondo que puede convertirse en fobia, miedo patológico, y es así como tropieza con muchos obstáculos, incluso imaginarios, que no los dejan desenvolverse, que restan energías a sus propósitos de lucha por la vida. Se carga de los defectos de carácter inherentes al miedo y se torna en un esclavo de esta emoción central. Entonces, los miedos caracterizan de muchas formas, ¿verdad? Nos estamos viendo, ¿verdad? Como el miedo a veces también nos puede producir, ¿verdad? Como unas personas inseguras, como lo mencionamos, ¿verdad? Aquí damos un efecto de ese altanero, como a veces las personas que tienen más miedo son las que tienden a ser como más rebeldes, las que tienden a ser así como más agresivas, porque es como un mecanismo de autodefensa para que no vean ese lado débil de mi parte, y podemos buscar y escatimar en muchas partes y decir, es que yo no tengo miedo, cuando dentro de nosotros pues es lo que nos acongoja para mucho tiempo y no queremos aceptar, ¿verdad? Entonces, pues como ven, esto es parte de los miedos, esto es parte de las cosas que pues el día de hoy el miedo como tal pues siempre nos ha imposibilitado para vivir una vida útil y feliz, ¿verdad? Entonces, como ven, familia, amigos, ese tema de lo que es los miedos, muy importante pues para que el día de hoy podamos observar, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o ese tipo pues ahora sí de problemática que puede influir tanto en nosotros desde nuestra niñez o en nuestros hijos. O sea, tenemos que el día de hoy darnos cuenta que también nuestros traumas, nuestros miedos, es muy importante que los dejemos fuera de lo que es el círculo familiar, para nosotros tampoco no inculcarles ese tipo de valores mal introyectados, o esos paradigmas mal introyectados a nuestros hijos de los miedos, para que ellos no crezcan igual, porque pues el miedo pues es ahora sí un problema emocional que a la larga pues afecta a muchos, y no nomás a la larga, sino desde la parte de la adolescencia, ¿verdad? Ya que la parte de los miedos se da en la adolescencia es muy confusa, porque por eso los jóvenes el día de hoy traen muchos trastornos y son clave para que puedan ser inducidos a ya sea al alcoholismo o a las drogas, ¿verdad? Como en su caso, pues la totalidad de alcohólicos o drogadictos, pues es parte de eso, de que a veces cuando ven que parte de su experiencia o parte de su vida la inducen hacia los miedos, ¿verdad? Por eso es la pérdida de triunfos, es la pérdida de esperanza para poder salir adelante, son las pérdidas pues emocionales de que puedan salir adelante, esos miedos del temor de si podrán día de mañana salir adelante, y por eso muchos recurren más a otro tipo de cosas como ya lo acabo de decir, a la bebida, a la drogadicción y a otro tipo de, pues ya ahora sí,
de, de ocupaciones donde suelen, pues el día de hoy más que nada, pues introyectar, ¿no? O sea, su capacidad pues de miedo donde lo desenfocan en otras cosas, ¿no? Y sería más bueno que el día de hoy para que podamos salir adelante y puedas sacar adelante a tu hijo, pues es más que nada a través pues de mostrarle o más que nada de enseñarle las herramientas de que, o sea, el miedo los tenemos que afrontar siempre y cuando pues se da ese miedo no nos lleve pues a un peligro pues existencial y más que nada pues a afrontar como cuando a veces tenemos miedos a ciertas cosas como les decía hace rato, las alturas, muchas cosas, ¿no? Y muchas de las formas como lo hacemos en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? O se hacen Alcohólicos Anónimos, se hacen los grupos así de diferentes índoles de autoayuda, puede ser a través de una catarsis, ¿no? También hablando, o sea, con otra persona sobre los miedos que tienes, porque no es nada malo el tener miedo, ¿verdad? En muchas cosas, pero lo más importante es afrontarlos de una forma, ya sea afrontarlos frente a frente o a través de hablarlos, de expulsarlos, porque también una parte de eso, para poder pues salir de todo este tipo de miedos, también es hablar realmente a qué le tienes miedo, realmente hablar de lo que pues realmente lo que te conlleva cuando tienes miedo, qué sientes, qué síntomas dentro de tu cuerpo es lo que sientes y cómo podemos contrarrestar a través de poderte ayudar, ¿no? Entonces, la importancia es esa, ¿no? Para mí lo que me ha servido mucho tiempo, pues hablar de mis miedos, ¿sabes? Porque también he tenido muchos miedos en la vida, es a través de una catarsis, ¿sabes? A través de hablarlo, a través de sentirlo, a través de animarme, o sea, de poner a prueba ahora sí mis capacidades, porque muchas de las veces, como decía ahí en la introducción, que a veces los miedos son producto de cuando el sistema, ahora sí, nervioso, el sistema límbico, se pone en alerta y ve como algo de peligro, a veces podemos ser por peligros, ya sea verdaderos o pueden ser imaginarios, y muchos son producto de la cabeza, como lo que decíamos, ¿verdad? Con respecto a lo que es la escuela, muchos a veces de repente que es que si pongo mal me van a hacer burla, me van a hacer esto, entonces produce uno miedo, y al igual como un decir, da como todos esos miedos de que de repente y es que si me pasa esto y no triunfo en la vida, o como les decía ahorita, o sea, en cuestión de que a veces los padres tenemos la culpa, que decimos, es que eso es muy difícil, y es que si te pasa esto, y es que rato si no triunfas, ¿qué va a pasar? Y esto, entonces nosotros mismos proyectamos miedo, ¿no? Y entonces aparte es de que a veces nos cuesta mucho trabajo, como decíamos, salir de la zona de confort, y todo alcohólico, todo drogadicto es lo que tiene, que le cuesta trabajo mucho salir de su zona de confort, por lo mismo de la hipersensibilidad primero, ¿verdad? Del tema que hemos venido hablando anteriormente de lo que es la hipersensibilidad, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Por lo mismo de que sentimos de más, sentimos así como, ay, si no puedo, y muchas cosas, entonces el día de hoy, pues eso es lo que tenemos que empezar. Primero, por eso empezamos con los videos de la hipersensibilidad, para que tuvieran en cuenta cuál era el primer síntoma del problema, o sea, de dónde venían los problemas, de que éramos hipersensibles, sentimos de más, sentimos esto, y pues dando cuenta de los demás sintomatología que va atrayendo el por qué no puedes vivir bien, que el día de hoy pues uno es uno de los gigantes del alma, que es el miedo, ¿verdad? Entonces, pues no me tardo más. Pronto estaremos viendo ahora sí lo que son los 4 gigantes del alma. Hace rato hablaba de 3, pero son los que se conocen en Alcohólicos Anónimos 3. Pero ahora sí en la psicología son 4. Entonces yo diría hablar de los 4 para que conozcan, porque pues, la psicología va basada en lo que es el Alcohólicos Anónimos, pues va adentro, ¿no? Porque se trata de lo mismo, de la autoayuda, del autoconocimiento, de la superación, de la recuperación, de todo esto, ¿no? Entonces, ahora sí, familia y amigos, pues a darle con todo. Yo no les voy a decir como el padrino huevo, no les voy a regañar y les voy a decir, es que mira, cabrón, y como dicen las tribunas, no, yo échenle ganas, ¿no? Es lo importante que el día de hoy puedo decir, pues hablar con la verdad, hablar, no somos payasos, o sea, no andamos, pues si se trataba de ser payasos, pues hubiéramos estudiado para comediantes o para otra cosa, ¿no? Hablando de los temas bien. Entonces, pues esta es la importancia, ¿no? Que el día de hoy pues cuidamos, pues ahora sí nuestra salud mental a través de investigar, y más que nada de empezar a ayudarnos mutuamente entre ustedes. A mí me ayudan y tanto yo los ayudo a ustedes. Entonces, Dios los bendiga, tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones, y más que nada pues nos estamos viendo. Recuerden a seguirme apoyando, el que quiera, bueno, pues más que nada no es apoyarme, nos estamos apoyando mutuamente, ¿verdad? El que quiera seguir viendo mis canales, mis videos, pues ya saben, ahí estamos, denle like, pues igual, lo que quieran comentar, saben que estoy a su disposición, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que tengan miedo, no tengan vergüenza de preguntar, saben que no hay nada más allá de esa barrera o de ese muro
que a veces nos ponemos como una venda en los ojos, o como ahora sí una cortina en la que no nos deja ver más allá lo que podemos llegar a ser felices, que nomás está solo un paso, es de que tú solo quieras, de que tú te decidas salir adelante. Entonces, Dios los bendiga, excelente tarde, felices 24 horas con esos alcohólicos anónimos, ánimo.